Dios le bendiga. Bendito sea el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Amén. Qué bueno es estar, hermano, en la casa del Señor, alabar su nombre, exaltar su presencia, preparar nuestros corazones. Amén, para que Dios nos llene con su gracia y con su poder. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué bueno todo lo que hemos escuchado en esta mañana, lo que hemos recibido en esta mañana. Dios nos prepare, hermanos, para poder ser parte en su obra y hacer bien su trabajo. Amén. Podamos hacer bien el trabajo que nos ha encomendado el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Voy a invitar que abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo número 14. San Marcos, capítulo 9, versículo número 14. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Sé que hemos compartido bastantes cosas aquí arriba, pero prometo, delante del Señor no pasarme de una hora. Amén. Así que en el nombre del Señor, esté tranquilo que vamos a terminar a tiempo en el nombre de Jesús. ¿Tenemos allí? Marcos 9, 14. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos o qué discutís con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Gracias por lo que hemos estado disfrutando en el culto del día de hoy, Señor amado. Deseamos seguir, Dios mío, disfrutando tu presencia, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Para ello rogamos que tú nos instruyas, Padre amado, que nos ilumine, Padre Celestial, que nos fortalezca, Dios mío, que robustezca nuestra fe, Señor eterno, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Tú eres un Dios de poder, Señor amado. Tú eres un Dios glorioso, Padre Celestial. Por eso clamamos a ti, Señor eterno, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Padre, te alabamos. Señor, te adoramos. Padre del cielo, gracias Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a observar, hermanos, aquí en este pasaje de las Escrituras, qué es lo que el Señor nos propone como lecciones para edificar nuestra vida. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que Jesús llega y se encuentra en la ciudad con 9 de sus discípulos. No lo dice aquí, pero podemos hacer unos cálculos, porque si leemos, hermanos, el contexto, nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba en el monte llamado de la transfiguración, por ese evento maravilloso cuando Jesús se transfiguró, y allí estaba con 3 discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Amén. Así que 12 menos 3 da ¿cuánto? 9.
9, muy bien, excelente. Así que había 9 hermanos que estaban en la ciudad, allí hermanos con una escena o con un momento muy difícil. Seguramente estaban allí hermanos muy presionados, estaban allí muy agobiados por la situación, producto de que un padre le había traído a un chico que estaba poseído y se había juntado un montón de gente. Entre ellos dice que estaban también los escribas, que le decían lo que debían de hacer, cómo se debía exorcizar a alguien endemoniado. Seguramente estaban en esa situación. En ese momento en especial llega el Señor Jesús y le dice: ¿qué es este asunto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Seguramente Jesús ve toda la escena allí y ve a sus discípulos, hermanos, tratando de salir lo mejor posible de esa situación, pero esa situación lo había desbordado al punto que no sabían qué más hacer. Y mientras tanto el padre estaba sufriendo y el chico estaba, hermanos, viviendo situaciones muy dramáticas desde el punto de vista espiritual. Y Jesús, hermanos, llegando a ese lugar, dice: ¿qué discuten? ¿Qué están discutiendo? ¿De qué se trata este asunto? ¿Por qué están discutiendo? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué están discutiendo lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer en ese momento? ¿Por qué están llevando la situación que debería ser mucho más eficiente a este punto? Estaban realmente presionados. El papá sale del medio del grupo, dice: traje a ti mi hijo, como tú no estabas, se lo dejé a tus discípulos. Fíjese, hermanos, que ya hermanos, la fama de Cristo había trascendido, ya lo reconocían, ya estaba avanzado su ministerio, ya había su ministerio ocupado gran parte del tiempo de esos 3 años que él estuvo ministrando, y ya la gente le conocía y llevaban los problemas a él y llevaban los problemas a los discípulos. En este caso fue el padre que llevó, dice, como reflexión de la situación, dice: le traje a mi hijo endemoniado, dice, y no pudieron liberarlo. No pudieron liberarlo. Jesús estaba escuchando, hermanos, asombrado, y dice: no pudieron liberarlo. No pudieron hacer que el muchacho, hermanos, se viera libre de esa posesión demoníaca. Usted sabe que esto existe hasta nuestros días. Hasta nuestros días, hermanos, la influencia del diablo. Hasta nuestros días, hermanos, el diablo invade las vidas sin permiso para someterlos, para destruirlos. En este caso dice, hermanos, que el muchacho estaba en una situación terminal. El padre dice, evaluando la situación del muchacho, que se iba secando, ¿se imagina? Había perdido peso, estaba extremadamente delgado, estaba en una situación, hermanos, deprimente, y ya estaba a punto de morir. El padre lo determina y dice: allí está, lo va para matarlo, quiere destruirlo, porque eso es lo que tiene el diablo, hermanos, como oficio: matar, hurtar y destruir. Ese es su objetivo. Él ya está condenado y quiere llevarse a más gente de la que sea posible hacia donde él va a morar, hacia el infierno. Esa situación, hermanos, esa situación era la que estaba viviendo. Dice: no pudieron. Entonces, hermanos, Jesús dice en ese momento algo tremendo. Usted puede pensar, igual que yo, puede mirar a quién se lo está diciendo, si se lo está diciendo a la gente, si se lo está diciendo a los discípulos, o a quién se está diciendo, pero le está diciendo exactamente este: oh generación incrédula. ¿A quién se lo dice? ¿A los discípulos? ¿A la gente? En ese momento, hermanos, se lo está diciendo a todos. A todos. La gente, hermanos, cuando vio a Jesús, dice que se asombraron y fueron corriendo a él para saludarle. Estuve leyendo, hermanos, particularmente por qué esa acción, qué significaba. Es porque vieron al Hijo de Dios, que salieron asombrados a recibirle, porque le veían escasamente. Muchos
comentaristas concluyen, hermanos, que en realidad la gente corrió a asombrarse como cuando la gente corre para ver a alguien famoso. Cuando entra en ese estado de fascinación y ven a alguien famoso y salen corriendo. Si lo vemos a nuestros días, hermanos, es cuando alguien ve cerca de uno a alguien famoso y dice, me animaré para pedirle una selfie, a ver si me deja, a ver si puedo aparecer. Y hay gente que se siente fascinada por estar al lado de alguien famoso. ¿Sabe de lo que hablo o no? ¿Han visto esa cosa o no? ¿Usted se siente fascinado cuando ve a alguien famoso o no? Menos mal, porque lo iba a anotar acá en un librito a ver si. La gente, hermanos, se asombra cuando ve a alguien famoso. Y esto es lo que fue lo que pasó con la gente allí, hermanos. Estaban ante el curandero del momento. Jesús era alguien extraordinario porque sanaba a los enfermos y liberaba a la gente y tocaba las vidas. Y muchos lo miraban como alguien sanador. Pero no lo veían como el Hijo de Dios. Por eso Jesús le dice generación incrédula. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 6, 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Vamos a leerlo. Hebreos 11, versículo número 6. Aquí lo tengo. Dice así, hermano, la palabra del Señor. Dice, pero sin fe, ¿alguien lo sabe de memoria? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso le llamó generación incrédula, porque ellos no creían que era Jesús, el Rey de Reyes, el Mesías esperado. No identificaban a Jesús, hermanos, como el Dios creador. Lo identificaban como un profeta que tenía, hermanos, los dones de sanidad y que hacía obras maravillosas. Pero no creían en Él como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Ahora nosotros, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, cuando venimos a los pies de Cristo, es necesario creer en Cristo como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso. Hay mucha gente, hermanos, que se acerca al Señor, hermanos, como la última alternativa en su vida. Cuando todo ha fallado. Y se acercan entonces a Dios. Vamos a probar esto nuevo. Y en realidad, hermanos, no se está acercando como si fuera alguien, como si Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Sino que se está acercando, hermanos, porque es la última alternativa que tiene. Por eso somos una generación también incrédula aquí en este país. Porque la gente, hermanos, tiene dificultades para creer en el Dios de los cielos. Hablando genéricamente, por supuesto, hay hermanos en las iglesias de todo el país, fieles, llenos de la gracia de Dios, que vibran ante la presencia del Dios Todopoderoso y se acercan a Él cuando tienen necesidades porque Él es el que sustenta nuestras vidas. Pero cuando hablamos de la nación, tenemos en nuestra nación una generación incrédula. Una generación, hermanos, que no cree que Dios exista. No identifican a Dios. Y no identifican a Jesucristo como el creador del universo. No saben nada acerca del Señor. Y por eso también, hermanos, se caracteriza nuestra nación como una nación incrédula. Y la ven de esa manera. Ahora, hermanos, es tiempo de que todas estas cosas que estamos haciendo, todos esos esfuerzos que están haciendo las iglesias, la obra nacional, otros que vienen del exterior a ayudar, hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros busquemos a Dios de tal manera, de tal forma que en esta nación, que en este país, hermanos, se mueva la mano de Dios y podamos contemplar, hermanos, en el nombre de Jesús, un nuevo clima espiritual donde la gente reconozca que hay un Dios en el reino de los cielos.
que no hay que acercarse a Dios, hermanos, cuando nada más funciona. Que debemos acercarnos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Que hay un mundo espiritual, hermanos, que quiere dañar y destruir al ser humano. Y para verse libre de ese mundo hay que buscar al Dios de los cielos para que Dios proteja nuestras vidas y nos bendiga. El padre, hermano, estaba desesperado. Desesperado. Su hijo estaba muriendo. Veía, hermanos, el proceso de degradación, hermanos, físico que estaba experimentando el chico. Y lo veía, hermanos, que si seguía en esa caída libre, hermanos, lo que le esperaba era la muerte. Y un padre desesperado, hermanos, es capaz de hacer cualquier cosa para sacar a su hijo de ese estado de enfermedad. Por eso lo trajo a los discípulos. Jesús no estaba, bueno, los discípulos a ver. Entonces el Señor lo confronta al Padre con la realidad que impedía el milagro. Y le dice el Señor Jesús, versículo número 22, entablando 21, entablando ese diálogo. Dice, Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es un grito de desesperación. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Danos la posibilidad de salir de esta situación, le dice el Padre a Jesucristo. Versículo 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Jesús está diciendo eso. Jesús está diciendo, hermanos, de la autoridad espiritual que hay, hermanos, entre aquellos que creemos en nuestro Salvador. Si podemos creer en el Salvador, hermanos, todo es posible. ¿Acaso es posible, hermanos, que el Señor nos sane de una situación terminal? Es posible. ¿Acaso, hermanos, es posible que Dios nos saque de un momento frustrante en nuestra vida, producto de la economía? Es posible. ¿Acaso, hermanos, es posible que Dios nos saque de una situación familiar donde estamos, por ahí pueden estar todos peleados, viviendo una situación difícil? ¿Puede Dios sacarlo de allí? Es posible. Pero si puedes creer, amén. Jesucristo no es un ídolo. Jesucristo no es alguien, hermanos, que está allí solamente para que echemos nuestra abrazada de ahogado para salir de la situación donde estamos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es, hermanos, quien te ha rescatado de tu vana manera de vivir y te da una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. Entonces es posible. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, del Creador del universo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hermanos, esas palabras para el Padre fueron como una especie de motivación. Fueron como algo motivacional en ese momento. Y dijo, creo. Pero por un momento, hermanos, hay como ese flash, hermanos, donde uno se mira hacia adentro y dice, creo, pero es difícil la cosa. Creo, pero hace tanto tiempo que pasa por esta situación, ¿será que esto se puede revertir? Creo, pero el mal es tan invasivo que Dios lo podrá revertir. Creo, pero la posesión que él tiene, el demonio que tiene, está tan encarnizado con él, que será que lo puede el Señor liberar. Ahora, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? ¿Quién no tiene dudas? ¿Quién no tiene dudas cuando se trata, hermanos, de algo crucial en nuestra vida? No podemos ser tan severos con el papá. ¿Quién no tiene dudas?
Recuerdo, hermanos, cuando pasamos la pandemia. ¿Se acuerdan de la pandemia? Parece que estuviera tan lejos, pero no estuvo tan lejos. Fue hace 2 años atrás. 2 años y algo atrás. Yo recuerdo, hermanos, que había gente que se sentía morir. Estaban vivos, caminando, pero parece que alguien le estaba tomando puntería para matarlo en cualquier momento. Y se sentían morir. Y alentaba a algunos hermanos diciendo, hermano, no se preocupe, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos protege, Dios es el que tiene escrito el día de nuestra partida de esta tierra. Nadie va a partir de esta tierra antes de tiempo. Y usaba una broma que quizás puede ser un poco grosera hoy día. Digo, tampoco salga a morder a alguien que tiene COVID afuera. Pero le puedo asegurar, hermanos, que Dios nos guarda. Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero habían hermanos que habían entrado en una situación existencial que pensaban que se iban a morir. Porque la duda, hermanos, es también una herramienta del diablo. La duda es algo que se te presenta y si tú, hermanos, le prestas atención y deja que ella tome posesión de tu cabeza, también te va a hacer dudar de que Dios tiene el control, de que Dios es soberano, de que Dios es el que nos guarda y nos protege. Por eso el papá dice, creo. Y miró al muchacho y comenzaron a llegar las dudas a su cabeza. Hace tanto tiempo que está así. Es una situación tan extrema. Llegué al final de esta situación, dejé que pasara mucho tiempo. ¿Será que el Señor puede hacer algo? Pero las palabras, hermanos, de Cristo fueron contundentes. Para el que cree, todo es posible. Estas palabras siguen siendo contundentes para nuestros días. Sigue siendo contundente para usted, para el que cree, todo es posible. Pero debe de saber que cuando usted se acerca a Dios, tiene que ser alguien que crea que Dios existe y que Dios está allí escuchando sus palabras y que Dios está allí para oír sus expresiones de fe delante de Él. Por eso el papá dice, creo, pero ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Un destello hay en mi mente. Me has animado, me has alentado, pero ayúdame a que mi fe no sea un obstáculo para destruir esta oportunidad de milagros. ¿Sabe que la palabra del Señor dice, hermanos, en Mateo capítulo 13, versículo 58, que el Señor pudo hacer pocos milagros en Nazaret, producto de la incredulidad de la gente? O sea, el Señor estaba dispuesto a hacer milagros. Quería hacer más milagros. Pero la gente impedía, con su falta de fe, con su reconocimiento hacia el Mesías. Y entonces el Señor tuvo que abstenerse de algunos milagros. Porque la Escritura nos deja claro, hermanos, que Él quería hacer más milagros. Por eso puso esto, pero la gente de Nazaret, hermanos, eran incrédulos. Eran incrédulos. Hermano, usted debe ser creyente en el Señor en primer lugar. Crea en Dios. Pero en segundo lugar, alimente su fe. Alimente su fe. Porque si no alimentamos nuestra fe, hermanos, las dudas van a absorber todos nuestros pensamientos y vamos a terminar en no creyendo en las cosas que Dios puede hacer. Porque aquí es cuando vale, hermano, la pregunta de los discípulos. Cuando el Señor ya hace el milagro, sana al muchacho, lo libera, el muchacho se repone, sale adelante. Cuando llegan a la casa, ¿qué le preguntan? ¿Qué le preguntan los discípulos al Señor Jesús? Este género
Con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Porque hay que edificar la fe, hermanos. Hay que robustecer la fe. Y la forma de hacerlo, hermanos, es estando en la intimidad con el Señor, en su devocional privado. Hacen esta distinción, hermanos, porque solamente en el monte de la transfiguración fueron 3 discípulos. Los otros parece ser, hermanos, que no cultivaban mucho un tiempo devocional, de oración, de intimidad con el Señor. Parece ser que ellos, hermanos, de alguna manera estaban no creciendo en la oración en el Señor, no profundizando en la oración con el Señor, sino que se estaban debilitando en la fe. ¿Se acuerda cuando estuvieron en el Sinaí, en el Monte de los Olivos? Cuando ya estaba próxima el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice que Jesús se apartaba para orar. Se ponía en oración y cuando regresaba, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Repítalo, fuerte. Durmiendo. Entonces le dijo, velen, deben velar. En otras palabras les decía, tienen que estar en oración, tienen que estar buscando al Dios de los cielos, tienen que tener sus corazones preparados porque lo que viene es duro. Jesús se volvía a apartar otra vez para orar. Y volvía otra vez donde estaban los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. Durmiendo. Hermanos, nuestro devocional, hermanos, diario es fundamental en nuestra vida. La oración es la que nos fortalece. La oración, hermanos, es la que robustece nuestra fe. Podemos tener mucho conocimiento bíblico. Podemos venir a la iglesia. Podemos tener cierta fidelidad en ese sentido, hermanos. Pero si nosotros no cultivamos una relación personal con Dios, vendrán los problemas y no sabremos qué hacer. Como los discípulos. No sabían qué hacer en esa situación. No sabían qué hacer con el muchacho endemoniado. Ellos pensaron que Dios le había dado dones, que Jesús le había dado dones, ¿se acuerda? Ellos tenían la experiencia cuando salieron los 70 a predicar la palabra del Señor, ¿se acuerda? Dice que hasta los demonios se nos sujetan. Vinieron con esa experiencia. Pasó un tiempo prolongado y ya no podían con los demonios. ¿En qué se vieron debilitados? ¿Cómo fue posible, hermanos, que no cultivaran su vida espiritual? El asunto, hermanos, que tampoco debemos ser severos con los discípulos, porque a veces también nos pasa a nosotros. A veces nos pasa a nosotros. El activismo, las actividades, las visitas, y parece que el diablo jugara con eso. Parece que el diablo jugara con eso para que usted no tenga su tiempo devocional. Yo no sé usted, hermanos, pero a través de estos años conozco mucho del modo operandi del diablo. Le voy a decir algunos tips. Por ejemplo, si usted va a comenzar a venir a la iglesia y está resolviendo, hermanos, venir a la iglesia, probablemente le mande visita a la hora del culto. Y capaz que le mande alguna visita que usted quiere mucho y que hace tiempo que no la ve. Nunca ha venido, pero como usted resolvió venir a la iglesia, le cae la hora del culto. Y usted no se da cuenta, a veces no nos damos cuenta, hermanos, que esto es una artimaña del diablo. Pero ya ese día, porque llegó esa persona que nosotros... Hola. Pensé que me habían cortado el audio. Entonces nosotros vemos... Hola, hola, hola. Hola, hola. Déme a este otro. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Me hace enseña que ahora sí me van a dejar predicar, entonces tranquilo. Me voy a tomar 10 minutos más porque... Nah. Decía, hermanos, que estas son algunas de las artimañas del enemigo.
son algunas de las artimañas del diablo, donde él, hermanos, trata de obstaculizar el hecho de que conozcamos más del Señor. Amén. Y entonces nos da ciertas bendiciones que en realidad no son bendiciones. Otro tip también, hermano, importante que a veces pasa con el diablo, que nos da a veces el diablo, es que nosotros a veces estamos desempleados y estamos pidiéndole a Dios, hermanos, por trabajo. Y le pedimos a Dios por trabajo. Y de pronto aparece un trabajo. Pero ¿qué sucede? El trabajo tiene los mismos horarios que el culto. Y usted dice, es una bendición porque Dios me suplió trabajo. No, hermanos, una bendición de Dios nunca va a ser una maldición. Una bendición de Dios, hermanos, está para impulsarlo, no está para detenerlo. Pero Él también es astuto. Pero no porque, hermano, tenga habilidades extraordinarias. Él es astuto porque es viejo. Y ha pulido su modo operandi. No, jamás. ¿Pero entienden el punto? Entonces, para robustecer, hermanos, y para fortalecer nuestra vida, es necesario mantener una vida devocional privada. Hay cosas, hermanos, en nuestra vida que tienen que ser privadas. La intimidad con Dios es privada. Alguno puede decir, bueno, pero yo oro en el culto. Hermanos, esa no es una intimidad porque es pública. Algunos, yo leo la Biblia en la iglesia cuando leo. Hermanos, eso no tiene nada que ver porque eso es público. Si queremos, hermanos, tener intimidad, tiene que ser en privado. Por eso el Señor dice con claridad, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y alaba a Dios en privado, que Él te va a recompensar en público. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. El Señor le está diciendo esto a los discípulos. El asunto es que ustedes fracasaron, pues porque descuidaron la oración. Ustedes fracasaron y se vieron impotentes ante esa situación porque ustedes descuidaron el devocional diario. Tenían que estar todos en el monte de la transfiguración. Pero había de ese grupo de 12 solamente 3 interesados en estar siempre al lado de Cristo. Los otros 9 no estaban tan interesados en ese asunto. Por eso Jesús siempre toma a estos 3. ¿Por qué los toma a estos 3? Porque estaban más interesados en su relación con el Señor. Y Jesús lo sabe. Y Jesús los ve. Estos otros se fueron descuidando en su vida de oración y de ayuno en el Señor. Por eso Jesús le dice, este género, esta situación, no es solamente con aquellas cosas que recibiste en algún momento. No es solamente con una experiencia que tuviste en el pasado. No es algo que deba quedar en el olvido. Esto tiene que ser refrescado todos los días. Todos los días. Tú tienes que venir y refrescarte en la presencia del Señor. Y eso se hace en la intimidad con el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Así, hermanos, vamos a alejar las dudas de nuestra vida. Así alejaremos, hermanos, los pensamientos negativos de nuestra vida. Así cuando el Señor dice, todo es posible. ¿Qué cosa puede hacer el Señor? Todo es posible. Realmente, hermanos, que nosotros comprendamos que el todo es posible. Porque hay gente que pasa, Dios dice que todo es posible, pero lo mío, mire que es difícil, ¿eh? Mire que es difícil. Lo he intentado muchas veces y es difícil, lo mío es difícil. Así pensaba el padre del muchacho. Lo de mi hijo es difícil. Pero Jesús le está diciendo, si crees, todo es posible. Hermano, que ese sea nuestro lema. Amén, sea nuestro lema. El que colocamos aquí. Amén.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar por cualquier situación. Amén, porque voy a la presencia del Señor y recibo la fortaleza de Cristo. Puedo pasar por cualquier lucha o cualquier problema y me sumerjo en mi habitación y recibo la fortaleza que proviene del Señor. Y entonces, hermanos, voy adquiriendo la fe, hermanos, que dice la Escritura, que mueve montañas. Pero no pensado, hermanos, en el concepto de mis deseos o caprichos en la vida. Mueve montañas porque Dios me pone como un servidor en su obra. Amén. Porque ahí, hermanos, también entra el juego ese del enemigo, donde Dios te dice, y algunas predicaciones que por ahí siempre andan por allí muy motivacionales, que vas a conquistar esto y que vas a conquistar lo otro, y arrebátale esto de las manos del diablo y arrebátale lo otro de aquella otra situación, y conquista acá y conquista allá porque tú sos un conquistador. Hermanos, Dios no atiende caprichos. Dios atiende a personas que piensan en su voluntad. Dios atiende a personas que creen en su voluntad. Dios atiende a personas que están dispuestos a ser guiados por la voluntad de Dios. Y entonces allí, hermano, la frase, para el que cree todo es posible, se vuelve una verdad intangible. Amén, gloriosa, eterna. Así que en esta hora, hermanos, pensando en esto, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Porque si seguimos la lectura sabemos que el muchacho fue sanado, ¿verdad? ¿Cierto? No vamos a profundizar en eso. Fue sanado en el nombre de Jesús. Fue sanado. Y si tú, hermanos, tienes una enfermedad, una dolencia, hermano, ¿es posible que Jesús nos sane? ¡Es posible! Si tú tienes alguna situación difícil en tu hogar, en tu familia, ¿es posible que Dios la corrija? ¡Es posible! Si usted vive una experiencia negativa en su vida, hermanos, pensando de que no va a salir adelante porque tiene ciertas deudas, ciertos conflictos, y usted dice, ¿es posible que Jesucristo me saque de mis errores del pasado? ¡Es posible! Solamente tiene que creer. Solamente tiene que creer. Así que cierre sus ojos.